Gracias, señor presidente. Intervención número 6 en este debate. Asambleístas, la dinámica de los tiempos y los vacíos legales que se van detectando en la aplicación de una norma son las que exigen reformas puntuales, reformas integrales. En ese sentido, el presente proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades pretende ampliar los derechos con el fin de subsanar ciertas barreras que se vienen presentando ante la limitación de los derechos y garantías de las personas con discapacidad. La ley es buena, compañeros. Lo malo es que no se cumple la norma. Y para citar algo, me voy a referir a la disposición transitoria que contempla en la ley que en el plazo perentorio de 1 año el registro civil debe hacer constar en la cédula de ciudadanía o identidad la discapacidad y el porcentaje de esta discapacidad. Aún no lo ha cumplido. Otro incumplimiento que la ley le otorga es que en el plazo de 1 año las instituciones públicas y privadas deben adecuar sus edificaciones para mejorar su accesibilidad a las personas con discapacidad, caso que tampoco se ha cumplido. En materia de tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, la ley le otorga un plazo máximo de 1 año para levantar un registro numerado de las identificaciones de los automotores, caso que tampoco se ha cumplido. De lo expuesto y evidenciado en lo poco que he manifestado, nos dejo un mensaje a este Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprueban leyes y su cumplimiento queda a discrecionalidad de las autoridades. Ninguna, en estos casos mencionados, ha sido sancionada. Es decir, ni por incumplimiento ni por omisión. Es decir, queda en letra muerta lo establecido y lo aprobado en este Parlamento. Señor presidente, es urgente crear un departamento de seguimiento, el mismo que pueda alertar trimestralmente al Consejo de Administración Legislativa o al Pleno de la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento o incumplimiento de las leyes. Señor presidente y ponente del proyecto, solicito se tome en cuenta para el segundo debate algunas observaciones que por escrito las he presentado, pero por cuestiones de tiempo que usted lo ha expuesto, no han sido todavía tomadas en cuenta, pero que sin embargo y por pedido del pueblo bolivarense y de quienes se encuentran en esta función de representar a las personas con discapacidad, las voy a indicar. Solicitamos que se incluya en el artículo 9 los siguientes incisos, señor ponente. La Autoridad Sanitaria Nacional, mediante resolución debidamente motivada y fundamentada, de oficio o por denuncia, podrá anular o rectificar una calificación o recalificación de discapacidad, por considerar que la misma ha sido concedida por error, negligencia, dolo o engaño del o el equipo calificador técnico y especializado. De comprobarse la existencia de anomalías, se iniciará la correspondiente o el correspondiente expediente administrativo para establecer las correspondientes sanciones de carácter administrativo sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. En el caso del inciso anterior, la Autoridad Sanitaria Nacional notificará al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y al Registro Civil y Cedulación para que los mismos procedan a la anulación y rectificación del respectivo registro, debiendo también notificar a las personas naturales o jurídicas, instituciones públicas y privadas o a las entidades que correspondan, tomando en cuenta que el principio de la recalificación debe ser por aumento o variación de la discapacidad o la condición discapacitante. Solicito cambiar el texto
del primer inciso del artículo 10 por el siguiente: toda persona con discapacidad o condición discapacitante, siempre que haya aumentado o variado su condición, tiene derecho a la recalificación de su porcentaje de discapacidad o condición discapacitante previa solicitud debidamente fundamentada, a la que deberá adjuntar las pruebas que le correspondan. Por solicitud de quien nos habla, se incluyó en el artículo 17 el reconocimiento a la acción afirmativa para aquellas personas con discapacidad que participen en los concursos públicos de méritos y oposición. El concursante que posea discapacidad deberá acreditar su condición únicamente con un documento contentivo de discapacidad, y la caducidad del certificado o carnet o cédula no será el limitante para hacer valer sus derechos. Estimados compañeros y amigos, un tema no visibilizado, que por mi experiencia como odontólogo la quiero exponer en este pleno. Se considera a la boca como el espejo de la salud o la enfermedad, el modelo accesible para el estudio de otros órganos y tejidos. Es la fuente potencial que refleja ciertas patologías de nuestro organismo. Es y a través de quien se ven reflejadas las funciones de la masticación, de la fonética, de la estética. Aquellos ciudadanos que no poseen dientes se verán seriamente afectados con estas funciones. Nosotros nomás imaginemos, y entiendo que varios de los compañeros asambleístas tienen la experiencia por sí o porque sus familiares de pronto perdieron piezas dentales. No tener, carecer de todas las piezas dentales merece ser considerado en un espacio de una persona con discapacidad. De la manera más comedida, compañeros asambleístas, solicito, a través suyo, señor presidente y ponente, de que se incluya dentro de las personas con discapacidad a las personas edéntulas. Finalmente, y para no alargarme, señor presidente, sugiero que en el símbolo gráfico de asignación de espacios exclusivos para personas con discapacidad, estos símbolos deben ser elaborados de conformidad con las normas de accesibilidad y contemplar características generales dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normatización, INE. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Los aportes entre